Cuando comenzamos el curso y hablamos de estructuras, dijimos que éstas tienen que responder a exigencias básicas, entre las que detallamos y ya hemos visto como el equilibrio y la estabilidad. En la clase de hoy vamos a hablar de la resistencia de los materiales que utilizamos para darle forma a estas estructuras. Llamamos materiales estructurales al conjunto de materias primas utilizadas para construir estructuras y edificios. Entre estos materiales podemos distinguir lo que llamamos mampostería, que va a estar formada por ladrillos, bloques o piedras, la madera, que puede ser maciza, laminada, microlaminada u otras tecnologías, el acero, básicamente trabajado en perfiles, tubos o barras, y el hormigón, que puede ser armado, pretensado o postezado. Durante el proceso de diseño, tenemos que respondernos tres cuestiones fundamentales, que son qué material vamos a utilizar, y esto va a ser respondido de alguna manera evaluando las propiedades físicas y químicas, cuánto material tenemos que colocar, y esto va a depender de las propiedades mecánicas, entre ellas la resistencia, y cómo utilizar el material elegido, y esto va a estar determinado por las propiedades tecnológicas. Cuando hablamos de las propiedades físicas, destacamos entre ellas el peso específico, que es la relación entre el peso y el volumen de cada elemento y va a depender de la conformación interna del material. Definimos como porosidad la relación entre el espacio ocupado por los poros y el volumen aparente de cada elemento. La compacidad es la propiedad inversa. Entendemos como higroscopicidad la propiedad de algunos cuerpos o materiales de absorber agua y variar su peso. Y hablamos de materiales permeables cuando los mismos pueden ser atravesados por los líquidos e impermeables cuando no lo pueden hacer. Y decimos que un material es homogéneo cuando tiene en todos sus puntos, en un mismo entorno, igual estructura molecular o idénticas propiedades físicas. En cambio, será heterogéneo cuando tiene diferencias en estas propiedades o en estas características. Entre las propiedades mecánicas tenemos las detalladas en esta imagen que iremos explicando una a una, y la más importante, que es la resistencia. La elasticidad es la propiedad que tiene un elemento de deformarse bajo la acción de las cargas y luego de retirada la misma, recuperar su forma original. La plasticidad es la propiedad opuesta a la anterior y decimos que un material se comporta como plástico cuando al retirarse la carga no recupera totalmente su forma, o sea, mantiene la deformación. Un mismo material estructural puede tener un comportamiento elástico o plástico que va a depender de la magnitud de la carga. O sea, todos los materiales se pueden comportar plásticamente cuando superan el límite de elasticidad. La isotropía es aquella propiedad por la cual un material presenta las mismas características mecánicas en cuanto a tensión y deformación en todas las direcciones. Un ejemplo de material isótropo es el acero. La propiedad opuesta, o sea, anisotropía, es cuando las características mecánicas son diferentes según la dirección considerada del material. Y uno de los materiales anisótropos característicos es la madera, ya que en el sentido de las fibras tiene una capacidad resistente muy diferente al sentido perpendicular a las mismas. Hablamos de fragilidad cuando un material llega a la rotura sin deformaciones previas. La propiedad opuesta sería la ductilidad o tenacidad,
característica en general de los metales, ya que son aquellos materiales que admiten una gran deformación antes de la rotura. La última de las propiedades mecánicas, y es el tema del que hablaremos en la clase de hoy, es la resistencia. Y llamamos resistencia de un material al mayor o menor grado de oposición que presenta ante las fuerzas que actúan sobre él. El estudio de la resistencia de materiales y por lo tanto el dimensionado de las secciones se basa en leyes o hipótesis entre las que está la de Bernoulli-Navier, que dice que las secciones planas antes de la deformación se mantienen planas después de producida la misma. O la ley de Hooke, que enuncia que dentro del período elástico las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Y esto lo podemos verificar en un diagrama cuando se hace un ensayo. Ensayar un material es tomar una muestra que está normalizada de un material determinado y someterlo a distintos esfuerzos e ir estudiando su comportamiento. A medida que la probeta o muestra de un determinado material va siendo sometida a distintos esfuerzos, se va graficando en un sistema de ejes donde las ordenadas corresponden a las tensiones y las abscisas a las deformaciones, se va graficando lo que le ocurre a este material. En este caso vemos un gráfico de tensión-deformación del acero, donde se puede verificar el período elástico hasta un cierto punto en el que el material entra en fluencia y desde allí un aumento hasta la rotura. Dentro del período elástico, que es durante el cual se cumple la ley de Hooke, la relación entre la tensión y la deformación me determinan el módulo de elasticidad o módulo de Young, que depende del material y es la capacidad de oponerse a las deformaciones. Y vemos aquí, a modo de ejemplo, los valores del módulo de elasticidad del acero, el aluminio o la madera. Si comparamos los valores, podemos determinar que una pieza de acero es mucho más resistente frente a las deformaciones que una de aluminio. Podemos decir entonces que las cargas producen una solicitación que va a hacer que el material o el elemento se deforme. Esta deformación genera internamente esfuerzos que vamos a medir mediante la tensión. Podemos sintetizar este proceso diciendo que las cargas van a producir esfuerzos que deben ser resistidos por los materiales estructurales. Recordando lo que vimos en la segunda clase, podemos decir que carga es toda causa capaz de producir estados tensionales en una estructura o elemento estructural, o bien, simplificando, diciendo que es toda fuerza que actúa sobre una estructura o elemento estructural. Y llamaremos esfuerzos a las fuerzas interiores que tienden a equilibrar las fuerzas exteriores o cargas. Podemos decir entonces que las fuerzas exteriores, estas cargas, dan origen a fuerzas interiores, que es lo que llamamos esfuerzos dentro del material. Si las fuerzas exteriores, o sea las cargas, exceden ciertos valores propios de cada material, las fuerzas interiores no podrán equilibrarlas y el cuerpo se rompe. Los esfuerzos serán determinados según la forma en que actúa la carga, o sea, el tipo de solicitación, las características de la sección, el material y la forma en el que el elemento está apoyado. Recordemos además que los elementos estructurales responden a una forma que es el sólido prismático, en el que podemos identificar un eje longitudinal y si cortamos con un plano perpendicular a este eje, va a quedar determinada la sección transversal, que es lo que nosotros dimensionamos.
Cuando la carga, sea esta una fuerza o momento, actúa en un plano perpendicular a la sección, decimos que genera tensiones normales y están indicados por la letra griega sigma. Si esta fuerza o momento actúa en el plano tangente a la sección, generará tensiones tangenciales y están indicadas por la letra griega tau. Vamos a ver seguidamente que encontramos esfuerzos producidos por fuerzas, entre los que reconocemos la tracción, la compresión y el corte, y esfuerzos producidos por pares o momentos, entre los que están la flexión y la torsión. Como ya dijimos que estas fuerzas actúan en planos perpendiculares a la sección, las tensiones generadas también serán tensiones normales indicadas con la letra griega sigma, y en el caso de la tracción se le da signo positivo. Comencemos entonces por el esfuerzo de tracción. Este se genera por fuerzas iguales y contrarias perpendiculares a la sección que tienden a separar dos secciones infinitamente próximas o bien a aumentar la distancia intermolecular. Cuando se produce el esfuerzo de tracción, la pieza sufre un alargamiento y, por consecuencia, disminuye su sección. Vemos aquí ejemplos de elementos trabajando a la tracción. Tanto los tensores como las membranas tensadas son elementos que trabajan precisamente a este esfuerzo de tracción. La compresión se produce cuando la carga actúa en forma normal a la sección y tiende a acercar dos secciones infinitamente próximas. La deformación característica es el acortamiento, aumentando la sección transversal. Y como ya vimos, estas fuerzas actúan en un plano perpendicular a la sección, generando tensiones normales, o sea, designadas con la letra griega sigma. Y como es compresión, se le ha dado el signo negativo.
Vemos aquí el ejemplo de algunos elementos trabajando a la compresión. Cuando se ensayan los materiales en laboratorio, se verifica justamente esta deformación debida a la compresión, que consiste en el acortamiento de la pieza y el ensanchamiento de la sección. Los elementos estructurales que fundamentalmente trabajan a compresión son las columnas y también los arcos. El esfuerzo de corte también está generado por dos fuerzas iguales y contrarias, pero que actúan en el plano de la sección. Este esfuerzo que se produce en planos tangentes a la sección, lo que generan es un resbalamiento o deslizamiento de una sección respecto de la otra. Por eso decimos que la deformación característica es el deslizamiento relativo de las secciones. Por lo tanto, la tensión debida al corte es una tensión tangencial que identificamos con la letra griega tau. Y tal como lo expresa la imagen, el corte rara vez se produce aislado. Aparece generalmente combinado con otras solicitaciones. Tenemos en estas imágenes el corte que le da forma, por ejemplo, a las arandelas, cortando una planchuela metálica, o el corte que se produce en una viga simplemente apoyada en el lugar de los apoyos. El corte aparece generalmente asociado a la flexión, en la flexión plana, y vemos en las imágenes ruptura por corte debido a carga sísmica. La flexión está originada por la acción de un momento que llamamos momento flector y que actúa en un plano perpendicular a la sección. El momento flector se origina cuando la recta de acción de la carga no coincide con el lugar donde se producen las reacciones. Y por efecto del momento, la pieza se curva. Podemos decir entonces que la deformación característica debida a la flexión es la curvatura del eje de la pieza. Y por consecuencia de esta curvatura, dos secciones infinitamente próximas van a rotar o a girar una respecto de la otra y aparecen en este caso esfuerzos de compresión en una de las fibras o en uno de los extremos y tracción en el extremo opuesto. Y si analizamos el diagrama de tensiones, vemos que la compresión va a ser máxima en un extremo y la tracción será máxima en el extremo opuesto de la sección. Por lo tanto, para pasar de un esfuerzo al esfuerzo contrario, que sería de compresión a tracción, en un momento este esfuerzo o esta tensión se hace cero y coincide con lo que llamamos eje neutro. La combinación de los esfuerzos de compresión, que indicamos con la letra D, y de tracción, que indicamos con la letra Z en un mismo plano perpendicular a la sección transversal, dan origen al par interno, que será quien se oponga a la acción generada en dicha sección por las cargas y las reacciones. Si bien por lo que vimos en una viga simplemente apoyada, se produce la compresión en las fibras superiores y la tracción en las fibras inferiores, puede también producirse en sentido inverso, o sea, con la concavidad de la pieza hacia abajo, generando esfuerzos de tracción en las fibras superiores y compresión en las fibras inferiores. Las vigas y losas son elementos característicos que trabajan a flexión. El último esfuerzo que veremos es la torsión, que también está producida por pares, pero que actúan en planos tangentes a la sección. Como estos pares están contenidos
en el plano tangente a la sección transversal, la tensión será también tangencial, indicada con la letra griega tau. Y el efecto de la torsión es el giro relativo de las secciones. En este ejemplo podemos ver que la viga 2, al flexionar, va a producir torsión en la viga 1. Estos mismos esfuerzos, pero agrupados de modo diferente, van a producir tensiones normales o tangenciales. La tracción, la compresión y la flexión, ya que el esfuerzo actúa en un plano perpendicular a la sección, generan tensiones normales, y el corte y la torsión, actuando en un plano tangente a la sección, generan tensiones tangenciales. Como síntesis, podemos decir que